Bienvenidos a Temas y Debates con Ricardo Sosa, el programa número 2 de la serie Salud Mental y Prevención del Suicidio en El Salvador. Por primera vez traemos a la televisión una semana completa con una serie de profesionales de un equipo multidisciplinario para trabajar en el tema de la importancia de la salud mental en El Salvador y la prevención del suicidio. Ayer, en nuestro primer programa, ubicamos dentro del marco del territorio la importancia de las políticas públicas de prevención de salud mental, cuál es el papel de las municipalidades y, lo más importante, el papel de la familia. En esta oportunidad entramos directamente al tema desde el enfoque psiquiátrico y psicológico. Y esto es importante ubicarlo en el contexto porque nos permitirá conocer algunos datos importantes de lo que representa el suicidio en El Salvador y en el mundo. Debemos iniciar diciendo que cada 2 segundos una persona en el mundo está pensando en quitarse la vida. De igual manera, la Organización Mundial para la Salud establece que cada 40 segundos una persona se está quitando la vida en el mundo. Mientras estamos en este programa produciendo esta serie, habrá muchas personas en el mundo que se quitarán la vida, pero también por cada suicidio consumado existen, según la OMS, 20 intentos de suicidio. Y en El Salvador, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son las tasas? ¿Quiénes son los segmentos más afectados? ¿Cuál es la población que está tomando esta fatídica decisión y los intentos suicidas? Eso y mucho más conoceremos en este programa, y para eso me acompaña un profesional de la psiquiatría y de la psicología, el doctor Carlos Acevedo, quien es un médico psiquiatra, psicólogo, es el representante del capítulo para El Salvador de la prevención del suicidio a través de la suicidología, toda una ciencia mundial que está estudiando día a día este fenómeno. Pero también el doctor Acevedo es el responsable del Departamento Académico y de Estudios del Colegio Médico del Salvador, a quien agradecemos también su apoyo y su participación en esta serie. Doctor Acevedo, quiero agradecerle por aceptar mi invitación y poder compartir su conocimiento, su talento, pero sobre todo su sensibilidad de persona a este tema de tanta importancia para el mundo y en especial para nuestro amado país, El Salvador. Bienvenido a Temas y Debates. Muchas gracias, Ricardo. Primero también déjame decirte, aparte de esos elogios no tan merecidos, darte la felicitación muy sincera porque en tanto tiempo he encontrado en tu persona un interés muy genuino acerca de la temática de la prevención del suicidio. Yo no he visto antes un esfuerzo igual al que tú estás haciendo. Dedicarle toda una serie de programas al tema es algo que debe reconocerse y debe valorarse. Es la primera vez, así es que felicito mucho también al Canal 67 y a tu persona por ese esfuerzo y esperamos que juntos todos prevengamos la muerte de esas vidas tan valiosas que tenemos aquí en el país. Doctor, ¿cómo podemos definir lo que es el suicidio? Más allá de que la gente conozca o tenga una idea de esta expresión de violencia contra uno mismo, pero desde el punto de vista médico, psiquiátrico y psicológico, ¿cómo lo define la ciencia médica el suicidio? Bueno, el suicidio, aunque hay varias definiciones, podemos definirlo fácilmente como la decisión de acabar con nuestra vida por nuestros propios medios, ¿verdad? Es una definición sencilla, ¿verdad? Entonces, toda acción que se hace contra uno mismo, ¿verdad?, para quitarse la vida, es el suicidio. Pero también hay que recordar que hay lo que nosotros conocemos como conductas parasuicidas, también hay conductas suicidas
que aparentemente no lo son, como por ejemplo el arriesgarse, el correr a alta velocidad, ¿no? Por ejemplo, o tirarse de algún lugar, puede ser. Algunos cuestionan también como también ese sentimiento de autodestrucción que se da, por ejemplo, en las adicciones, también es una manera de autodestruirse, ¿verdad? Entonces, eso es el suicidio, cuando una persona, por diferentes causas, múltiples causas, no hay una sola causa definida para que alguien se mate. Una cosa importante es que se cree que todas las personas que se matan es porque están mal y deprimidas. Es cierto, la mayoría de personas, un buen porcentaje de personas están deprimidas, pero también existen suicidios en los cuales no se encuentra ninguna causa aparente por los cuales las personas deciden atentar contra su vida. Entonces hay múltiples causas de suicidio y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Y una cosa que yo quiero dejar bien claro, es tan importante tratar el tema porque son vidas que pueden estar siempre con ese aliento de estar aquí en este mundo. O sea, todos los suicidios se conoce que pueden ser prevenibles porque dan señales. Las personas que se van a matar siempre dan señales y entonces, si se actúa a tiempo, todo suicidio es prevenible. Yo estaba revisando unas estadísticas por ahí, te hablaba y ahí, por ejemplo, solo para que vean la importancia del tema. En el país contamos con un no adecuado registro de las muertes por suicidio, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Revisaba yo que en el 2010 al 2017, ¿verdad? En ese año se reportaban, por ejemplo, 205 suicidios al año. Luego encuentro otro dato que solamente en los primeros 6 meses, de enero a julio, si no me equivoco, del 2018, el año pasado, solo en ese lapso de 6 meses se reportaban 635 suicidios, ¿verdad? Entonces, solo entre enero y julio. Entonces, se hablan en esta área, para ver la dimensión del problema, se habla de tasas, se calculan suicidios por cada 100.000 personas. Entonces, eso permite hacer comparaciones de diferentes países. Por decir algo, la tasa mundial de suicidio anda alrededor de 11% y 12 suicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, si comparamos la tasa que se está manejando, en este momento se maneja una tasa de 9-10 suicidios por cada 100.000 habitantes en nuestro país, ¿verdad? Es una tasa alta, con un agravante. Yo en determinado año, hace como unos 6 años, calculábamos una tasa como de 12-13 por 100.000 habitantes, ¿verdad? Muy alta, entonces sigue siendo alta. Entonces, estamos hablando de que aquí se están matando alrededor de 500 personas mínimo anualmente, ¿verdad? Y esas muertes son prevenibles de que no se maten, ¿verdad? Y no estamos haciendo lo suficiente para esto. Otra cosa importante sobre el suicidio es, por ejemplo, para dimensionarlo, para que el televidente se ponga a pensar un poquito más, ¿verdad? No esperar que esté cerquita el tema del suicidio en nuestra familia, porque cualquiera puede enfrentar esto en cualquier momento de su vida. Las muertes por suicidio se dice que matan más personas que inclusive todas las muertes que han existido en las 2 primeras guerras, ¿verdad? En la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto se está convirtiendo en una epidemia y tenemos que hacer algo. Hay una alta preocupación actualmente desde el punto de vista profesional porque estamos viendo que un sector muy vulnerable, es cierto, en nuestro país todos somos vulnerables para problemas de salud mental, pero estamos viendo que en El Salvador están matándose muchos adolescentes, ¿verdad? De hecho, ya a nivel mundial se sabe que la segunda causa de muerte para jóvenes entre los 15 y los 19 hasta los 29 años, la segunda causa de muerte es suicidio, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Estamos viendo el aumento de la frecuencia de actos suicidas en adolescentes. Y hay otro sector también que tenemos que tener mucho cuidado. A nivel mundial se sabe también cómo alrededor de los 60, 70 años también aumenta
también aumenta las tasas de suicidio. Entonces, eso es para ir haciendo prioridades. El problema es que no tenemos datos certeros, adolecemos de un gran subregistro, y esa es una de las cuestiones que podemos mencionar al final como recomendaciones, de tener registros adecuados en nuestro país, ¿verdad? Entonces, eso es alarmante, ¿verdad? Y hay una cuestión también que quiero dejar bien claro. El tema del suicidio nos corresponde a todos, a toda la población en general. No se trata solo del Ministerio de Salud, de los gobiernos, claro, obviamente como responsables de la salud de los salvadoreños, el Ministerio tiene una importante responsabilidad para tratar este tema mucho más fuerte. Todos estamos involucrados, todos puede llegar esto, ¿verdad? Alrededor de cuando sucede un suicidio, entre 15 y 20 personas están afectadas alrededor de esa muerte. Entonces se necesitan estrategias, se necesitan presupuestos acordes, se necesita una ley de prevención de suicidio, ¿verdad? Hay países donde ya hay una ley de prevención de suicidio, ¿verdad? Porque tiene que ver con control de métodos de muerte, ¿verdad? Que las personas buscan para cometer suicidio. Entonces, doctor, usted hablaba al inicio de las conductas parasuicidas. Sí, sí. Esto en nuestro país tiene un componente también adicional por el tema de la violencia social. ¿Qué pasa por la mente de estos hombres, mujeres y jóvenes con estas conductas parasuicidas? ¿Qué es lo que piensa en su imaginario? ¿Que no le va a suceder nada? ¿O es un reto que se está haciendo al agarrar un vehículo y conducirlo arriba de 100 kilómetros por hora, o de otro tipo de prácticas que suelen ser muy comunes en el Gran San Salvador? Yo quisiera visualizarlo como una expresión de la violencia generalizada en la que estamos, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones que tiene que ver precisamente con las causales de suicidio, o sea, cuáles son los factores que predisponen para que una persona se mate, por ejemplo, ¿verdad? En estas conductas, obviamente la persona que corre a alta velocidad sabe que puede morir y sin embargo no le importa. Pareciera que hay ciertos mecanismos inconscientes de autodestrucción, ¿verdad? Que ya están descritos psicológicamente, ¿verdad? Ese péndulo en la vida de la vida y la muerte, ¿verdad? El placer y el thanatos ahí, ¿verdad? Entonces, pero yo siento que en este momento, y eso es engarzándolo con la conducta suicida, hay que ver que hay factores sociales que pueden predisponer el aumento de suicidios, ¿verdad? El aumento de conductas parasuicidas. Es innegable, ¿verdad?, la violencia en la que estamos, ¿verdad? Entonces, eso también potencia que una persona pueda cometer suicidio, ¿verdad? Estamos en una sociedad de abusos, ¿verdad? Una sociedad donde no es exactamente una sociedad lo más justa que quisiéramos, ¿verdad? Y con una violencia que está permeando absolutamente toda la sociedad. Entonces, esa violencia permea también a los adolescentes, ¿verdad? Yo digo, por ejemplo, los adolescentes en nuestro país están pasando una etapa muy complicada que ninguno de nosotros, con la edad que tenemos, mayores que ellos, no pasamos. Yo siempre digo que están secuestrados, ¿verdad? No tienen las mismas oportunidades de acuerdo a su edad para divertirse, para recrearse, para potenciar todas esas habilidades que tiene un adolescente, ¿verdad? Porque por las condiciones de violencia que tenemos. Entonces hay que volarle ojo a estos adolescentes y apoyarlos, ¿verdad? Hay en El Salvador ahorita, por ejemplo, otra cuestión, hay mucha fuga de la escuela, o sea, hay deserción escolar enorme, ¿verdad? Por esas condiciones de violencia. No hay condiciones de empleo adecuado para los jóvenes. A un joven puede graduarse de una universidad y tienen el problema de que no tienen empleo, ¿me entienden? Entonces, todos esos son factores que pueden predisponer a que una persona normalmente se deprima, ¿verdad? Y llevarle en determinado momento de su vida a tomar una determinación como acabar con su vida. Muchos no tienen las posibilidades de crecer, de superarse, ¿verdad? Y las migraciones, o sea, todo esto de suicidio tiene que ver también con migraciones, ¿verdad? El desconsuelo que la gente tiene.
Eso son factores externos, ¿verdad? También hay factores internos propios de la persona, cómo reacciona esa persona, factores sociales y comunitarios, por ejemplo, o sea, personas que no tienen un adecuado tejido social familiar, por ejemplo, son más propensos a conductas suicidas, ¿verdad? Entonces, todos esos factores son caldo de cultivo como para conductas suicidas. Doctor, de hecho, perdón, solo voy a terminar esto. Al hablar de suicidio también estamos hablando de todos los problemas de salud mental que acontecen en nuestro país. Doctor, en el tema de las conductas que cada uno de los adolescentes, de los jóvenes y de algunos adultos jóvenes tienen en relación a las adicciones, ¿qué papel o qué relación juega con el suicidio en El Salvador? Lastimosamente nos hace falta otra cosa, o sea, urge tener estudios propios acerca de la conducta suicidio, urge tener estudios propios de todas las problemáticas sociales como las adicciones tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos realmente datos concretos, no vamos a poder planificar correctamente todas las acciones que hay que realizar. O sea, estamos con un desconocimiento total. Solo hay estudios esporádicos que han hecho algunas instituciones, ¿verdad? Y tiene una lógica, o sea, una persona bajo los efectos de sustancias es más proclive a cometer actos suicidas, ¿verdad? De hecho, hay una relación bastante fuerte entre... ¿Por qué? Porque con el uso de una sustancia, la persona pierde la capacidad total de un razonamiento apropiado, ¿verdad? Y yo he tenido conocimiento de muchos suicidios bajo efectos del alcohol. Uno reciente, un joven por una decepción amorosa, se emborracha, ¿verdad? Y se siente traicionado por su novia, 22 años, y se cuelga en su casa. ¿Verdad? ¿Me entiendes? O sea, si estamos agregando todos los otros factores, el alcohol y esas sustancias también impulsan mucho más a que la persona pueda manifestar un trastorno de salud mental. En los entierros, en el momento de las denominadas velas en nuestro país, una de las frases más comunes de los padres, de la gente cercana, de su entorno es: si él estaba bien, él no aparentaba tener ningún problema, no estaba triste, no estaba aislado. Pero al revisar la literatura es todo lo contrario. Nos dicen de que hay señales de que esta persona ha estado pensando en quitarse la vida. Desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, doctor, esto, ¿cuál es el fundamento que tiene de esta persona que lleva a quitarse la vida? ¿Envía señales previas o es que somos tan egoístas que no estamos pensando en nuestro entorno familiar? Esto se conoce, ¿verdad? Y gracias por la pregunta. O sea, se conoce, la persona, generalmente la persona que se va a matar ha dado indicios de que se va a matar, ¿verdad? Y algo más grave, muchas veces hacen intentos de suicidio y han pedido ayuda, ¿verdad? Muchas veces, dan señales, ¿verdad? Ojo con algunas cuestiones, ¿verdad? Sobre todo en adolescentes. Cuando no vaya bien en clase, pregunten por qué, cuando tenga problemas con ese enamoramiento, cuando lo vean decaído. Yo digo siempre una cosa, o sea, el ser humano, y lo sostengo, el ser humano es el único de la especie animal que es capaz de percibir cuáles son las intenciones de otro y de percibir emociones. Nosotros podemos saber cuando alguien está enojado sin que hable, cuando alguien está triste, ¿verdad? O cuando tiene una conducta que es extraña a la normalidad de esa persona. Por ejemplo, en las casas, sobre todo me interesa mucho lo de los adolescentes. Muchas veces solo se les castiga, se les exige, ¿verdad? Se les exige que se comporten como adultos, ¿verdad? Pero se les trata como niños, ¿verdad? Se les pide que sean responsables, pero tampoco son dueños de llaves de su casa, dependen de sus padres. Okay. La adolescencia es un periodo muy crítico, ¿verdad? Entonces, ahí en la adolescencia hay muchos problemas que se dan personales en ellos. Muchos son cuestiones biológicas también que están pasando. Ojo cuando baje de notas, ojo cuando lo vean triste. Miren, cuando vean a alguien triste, y no solo a los adolescentes, pregúntenle qué te pasa, ¿verdad? Ustedes no saben lo que pueden hacer con un qué te pasa.
muchas veces se dice en suicidio que no hay inclusive necesidad de consolar o decir palabras que pueden a veces ser equivocadas, ¿verdad? No te preocupes, vas a salir adelante, por Dios santo, ¿verdad? Si eso lo dice cualquiera. Pero muchas veces, con el apoyo emocional, con que esa persona se siente escuchada, es bastante. Un abrazo, ¿verdad? El que la persona se sienta acompañada y hacer que la persona hable. Otra cosa, botar el mito aquel, el que dice que se va a matar no se mata, eso es falso, ¿verdad? Un suicidio nunca se puede predecir completamente, y aunque a alguien le parezca que es una manipulación, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces se piensa que están manipulando algo, alguien se puede matar, ¿verdad? Lo otro, siempre cuando ustedes vean que alguien y detecten que esa persona está triste, que tiene un problema, ustedes son el amigo, ustedes el compañero, usted es el padre, usted es alguien que está cerca de una persona, que usted ve que algo le pasa, pregúntele qué le sucede y no tenga miedo de preguntarle si ha pensado en matarte. Esa pregunta es clave. Esa pregunta es clave y siempre debe ser explorada de manera directa, ¿verdad? Porque eso hace un gran cambio, ¿verdad? ¿No sería contraproducente? No, de ninguna manera. Hay que preguntarlo, porque ese es un mito. No le pregunte al que se va a matar si se va a matar porque se puede matar. No. Hay que indagarlo, porque dependiendo de esa respuesta uno puede precisamente hacer algo por esa persona. Importante esta fase teórica del marco conceptual que nos ha ubicado el doctor Carlos Acevedo en relación a los orígenes, las causas, el contexto mundial y las estadísticas que también nos denotan que necesitamos y tenemos un enorme reto en cuanto a la data confiable, en cuanto a los indicadores cuantitativos y cualitativos de los intentos y de los suicidios en El Salvador. Al regresar de este corte, revisaremos un estudio actualizado que ha desarrollado en el país y ha presentado en las últimas horas Save the Children, en compañía y en armonía con el Ministerio de Salud, que sin duda será y se convierte desde ya en un gran oasis de esperanza para nuestro país. Regresamos. Continuamos en esta serie temática en televisión por primera vez, abordando la salud mental y la prevención del suicidio en El Salvador. Este es el segundo programa y para ello me acompaña el doctor Carlos Acevedo Oliva, quien es un médico psiquiatra, psicólogo, es el representante para El Salvador del capítulo de la Red Mundial de Prevención contra el Suicidio y además es el encargado de los programas académicos y formación del Colegio Médico del Salvador. En esta oportunidad, con la autorización y con el apoyo de Save the Children, presentaremos algunas gráficas de este estudio que para mí es importante el poderlo destacar en este espacio porque lo han hecho en alianza con el Ministerio de Salud. Por eso presentamos en esta oportunidad el informe sobre identificación y seguimiento de casos de intento suicida en adolescentes en El Salvador para el año 2018. En esa presentación de hace unos días, el doctor Carlos Acevedo formó parte de la mesa principal, de la mesa de honor, y también comentó los hallazgos principales de este estudio. Por eso es importante y, en nuestra opinión, este estudio debe de ser facilitado, debe de ser promovido a todo nivel para que podamos actuar en función de la prevención. Doctor, ¿cuáles fueron los hallazgos principales y cómo se llega a la presentación de este documento? Sí, primero yo quisiera realmente felicitar a Save the Children, ¿verdad? Y al ministerio que les ha apoyado, ¿verdad? Porque es un esfuerzo, creo que el primero de este tipo. Y como bien reconocieron los autores, es un estudio exploratorio que tiene que dar pie a mayores investigaciones y mejor fundamentadas, ¿verdad? Yo como representante de suicidología no fui invitado, pero por casualidades de la vida habían invitado al presidente del Colegio Médico, que por cierto creo que lo vas a tener por aquí, y fui a representar de parte
colegio médico, al doctor Brizuela, y como miembro del comité de actividades científicas del colegio. A mí me sorprendió mucho y me entusiasmó mucho, y realmente hay datos muy importantes ahí. Primero hay que ver que es una muestra que fue tomada de manera selectiva en todos los hospitales que consultaron por intentos de suicidio a los jóvenes, ¿verdad? La muestra nos deja claramente algunas cuestiones que tal vez tú las vas a comentar, pero sobre todo, uno, el subregistro, ¿verdad? El subregistro que tenemos importante, la necesidad de documentar realmente todos esos intentos de suicidio. Lo otro, que necesitamos que cuando un joven consulta, darle continuidad a eso, porque lastimosamente yo les comentaba que de esos intentos de suicidio no se tiene conocimiento de cuántos fueron consumados. No la sé. Esa es una triste realidad. O sea, no hubo seguimiento de qué pasó con esos jóvenes, ¿verdad? Parece ser que van a hacer un segundo intento para ver qué pasó con esos jóvenes. Este informe sobre identificación y seguimiento de casos de intento suicida en adolescentes fue desarrollado por Save the Children con la autorización y el apoyo del Ministerio de Salud, con 606 casos registrados en toda la red pública nacional durante el 2018. Claro. Y de esto se tuvo acceso a los expedientes. En la siguiente gráfica vamos a poder identificar que en los hospitales donde se hizo el estudio, San Salvador con 28 casos, Chalatenango 24, Cabañas 23, San Vicente 21, Aguachapán 18, San Miguel 13, Morazán 12, Usulután 11, La Unión 10 casos, Cuscatlán 10, La Paz 7, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad. Y esto nos ubica en el contexto del levantamiento de la información que fue desarrollado en los hospitales siguientes: en el Hospital Nacional de San Bartolo, en el General Dr. Juan José Fernández de la Sacamil, en San Bartolo con 15 casos, en la Sacamil con 10 casos, en el Hospital Nacional General y de Psiquiatría, Dr. José Molina Martínez con 11, el Nacional Saldaña con 4, el Nacional General Dr. Luis Edmundo Vázquez con 15, y así se presenta el detalle para poder presentar esta primera gráfica con las edades de los adolescentes, doctor. Y esto nos representa que de los 15 a los 19 años es la muestra del 78.9%. y de los 10 a los 14 años con el 21.1%. Esto confirma lo que usted nos decía, que es un fenómeno que está afectando en una magnitud considerable a los adolescentes en nuestro país. Sí, es importantísimo. Yo me quedé no sorprendido, pero sí estamos corroborando la importancia que tiene en apostarle a que hay que hacer planes específicos y estrategias específicas para adolescentes. Y lo otro, un dato que me llamó la atención a mí fue que de estos adolescentes que consultaron, había un dato donde se vio que habían consultado bastante tarde, desde el inicio del intento de suicidio hasta su consulta. Y lo otro, que habían consultado en la mayoría en horas no hábiles, ¿verdad? De ahí que de aquí sale que tenemos que tener la atención, ojo, la atención para la prevención del suicidio en adolescentes y en adultos tiene que ser precisamente la atención que se brinda, por ejemplo, en los hospitales las 24 horas al día, y debe de haber un equipo específico para tratar esas conductas. Importante también, doctor, porque aquí nosotros podemos observar que, contrario a lo que estábamos viendo, este es un fenómeno que está afectando a las niñas, en el sentido de que el 76.3 son niñas y el resto son varones. Esto nos indica también que existe una problemática que difiere de la estadística mundial, que son hombres los que toman la decisión de suicidarse. ¿A qué podemos atribuir que en El Salvador las niñas sean las afectadas? No tengo la respuesta específica, pero recordemos que es un estudio exploratorio. Necesitamos datos más consistentes para considerar que este dato sea así. Lo que sí se sabe con estudios más consistentes
es que las mujeres intentan más suicidio. Yo te voy a decir. Y concretan menos suicidio que los hombres, ¿verdad? Pero sí, los datos apuntan a que las mujeres también están logrando tasas muy altas de suicidio, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado, tanto con los hombres como con las mujeres, ¿verdad? Recordemos que por ser mujer aquí en El Salvador hay un riesgo mayor para un montón de conductas violentas. Es importante porque también en la siguiente, en el lugar de proveniencia, nosotros podemos observar que son mujeres tanto del área urbana y rural, 76.8 del área urbana y 75.9 del área rural. En cuanto a la ocupación, podemos observar también que 47.4 son estudiantes, el 21.7 no registra, que es la segunda gráfica. La tercera es ama de casa o tarea en el hogar, el 7.9 empleada y 3.3 oficios domésticos. En cuanto a la escolaridad, podemos observar que el 68.4 no tiene ningún nivel reportado en el expediente, un 15.8 con tercer ciclo, 7.9 bachillerato, 0.7 universitario, primer ciclo 2.6 y segundo ciclo 4.6. En cuanto a la escolaridad, pues también es un dato bien importante porque nos refleja la edad en el tercer ciclo y en bachillerato, que es donde está afectando, doctor. Exactamente, de ahí esto nos debe de llevar a algo muy importante que lo voy a decir desde ya. Un ámbito donde se pueden hacer acciones de salud mental importantes en este país es la escuela, ¿verdad? Porque es en la escuela donde podemos encontrar y aglutinar precisamente a maestros, a padres de familia, a alumnos y a la comunidad. ¿Ya? No hay otro ámbito donde podamos reunir a todos esos actores sociales. Entonces, se deben implementar programas de salud mental, incluyendo prevención de suicidio, en la escuela, y no estamos haciendo nada, ¿verdad? Aparte de toda la problemática que está teniendo la educación en nuestro país, ¿verdad? Por eso es importante también que al momento de brindar los datos, quien lo hizo fue la mamá en un 57%, y también el estado familiar nos indica que son solteras. Esto pues es congruente con el estado de la información brindada por los responsables. Ahora, personas con las que vive las víctimas, en este caso 38.1 no registró con quién estaba viviendo y 21.6 con la mamá, con otro familiar 23% y con la pareja o compañero de vida 7.8. Esto también a mí me llamó mucho la atención, doctor, porque nos está indicando también que entre los 15 y los 18 años hay ya actividades de personas que viven, que han salido de su casa y están viviendo en unión libre con posiblemente otro adolescente, otro joven o con una persona mayor de edad. Sí, acordémonos que también tenemos una frecuencia alta de embarazos precoces también en nuestro país, ¿verdad? Entonces ahí también hay que hacer mucho trabajo, ¿verdad? Y aquí lo que me llamaba la atención a mí es la corroboración de qué tipo de familias son las que tenemos en este momento en El Salvador, por Dios santo, ¿verdad? Y recordando un estudio, fíjate que tuve acceso yo hace años, donde veían, habían investigado, vamos a ver, ¿qué es lo que, y va con esto, fíjate, qué es lo que hace, qué tienen en común las fugas de casa, los problemas escolares, el abandono de la escuela, la sexualidad precoz, el consumo de drogas, delincuencia juvenil, problemas legales con la autoridad en este periodo de la adolescencia? Y encontraron precisamente que lo que tenían en común es que el 80% de los que habían tenido ese tipo de problemas eran familias monoparentales, que es lo que estamos viendo aquí. Y también aquí en el estudio refleja también que viven con la madre. Importante también, doctor, usted lo planteaba en el primer segmento, los episodios previos a
autoinflicción de que lo lleva al hospital, en un 77% era no y un 23% sí. Bien. ¿Cómo podemos entender esta gráfica? Sí, muy bien, miren, generalmente cuando alguien hace un intento previo de suicidio, las probabilidades de que haga otro intento previo van aumentando enormemente. Inclusive hay estudios donde, y ojo con esto, con eso de las hospitalizaciones, yo lo dije en el foro, se sabe que si alguien consultó a un hospital, estos hospitales, las probabilidades de que cometa otro intento de suicidio y que se mate aumenta en un 200%. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento de la consulta, de ese primer intento o de esa consulta al hospital, es donde el dispositivo para contener la conducta suicida debe estar bien establecida, porque es un momento crucial para que esa persona se prevenga suicidio, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, pero si no tenemos en estos hospitales un dispositivo en el cual se funcione como un equipo de intervención en crisis y de prevención de suicidio, difícilmente vamos a contenerlo, ¿verdad? No sabemos qué pasó con estos adolescentes y a mí me preocupa eso. También en la edad de inicio de episodios previos, doctor, es importante que aquí nos arroja un dato muy importante, que de los 10 a los 14, 48.6 de episodios previos. De igual manera, se pudo establecer, padece de enfermedades mentales, 86.8 no y 13.2 sí. Esto creo que también es importante porque rompe con otro tabú, que toda persona que se intenta quitar la vida tenía un problema psiquiátrico o psicológico. Exactamente, ¿verdad? Realmente yo siempre digo, en broma en serio, que a veces quienes más problemas tienen son las personas que se dicen que son normales, ¿verdad? No, ojo con esto, ¿verdad? Porque aquí también tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchos o sea, el hecho de que alguien intente suicidarse no lo hace un enfermo mental, ¿verdad? Esa es otra cosa que quiero aprovechar, hay que desmitificar los problemas de salud mental. Hay mucho estigma con la salud mental, nadie habla abiertamente de eso. Las conductas suicidas se ocultan, por ejemplo, muchas veces por vergüenza a las familias, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar todos los temas de salud mental de una manera más abierta, ¿verdad? Y contundente. El tipo de psicoestresor, doctor, también nos arroja un dato muy lapidario, 79.6, violencia. Separación y duelo 27%, adicciones 10.5%, dificultades escolares 4.6%, riesgo social 3.3%, embarazo no deseado 2.6%, conflicto con amistades 2.6%, desórdenes del apetito 2.6%, desempleo 2%, conflicto con la justicia 2%, migración interna o desplazamiento forzado interno 1.3%, migración externa 1.3%. Doctor, sin duda, la violencia es un factor psicoestresor muy importante en este tipo de conductas. Digo, definitivamente, ¿verdad? Lo hablábamos al principio, ¿verdad? Y esto es algo que tiene que ver no solo con la prevención de suicidios, sino que con todos los problemas de salud mental que tenemos en el país, ¿verdad? Que ya es tiempo, ya es hora de que realmente le demos la importancia que merecen. Son tantos factores externos que pueden desequilibrarnos, ¿verdad? No solamente las cuestiones personales, sino que son cuestiones que a veces no dependen de nosotros, ¿verdad? Como es la violencia. Entonces, tenemos que realmente velar y hacer acciones concretas con salud mental. Yo revisaba, por ejemplo, lo que se gasta del Producto Interno Bruto en relación, hay una gráfica que muestra cuánto del Producto Interno Bruto de una nación se asigna para salud mental. Y aparece El Salvador con muy bajo, con un 0 punto y algo, ¿verdad? Por decir algo, yo veo mucho más arriba a Costa Rica, que está cerca, por decir algo. Importante estos primeros gráficos que nos demuestran este importante estudio de Save the Children en acuerdo y en acompañamiento con el Ministerio de Salud. Hemos conocido cuál es la situación a través de este estudio técnico
especializado a través de expedientes clínicos de casos reales durante el 2018 en la Red Pública Nacional de Hospitales de El Salvador. Aquí nos está incluyendo los datos, la consulta privada, los hospitales privados. Pero esto nos puede servir y de hecho es una joya de trabajo para poder emprender otros indicadores con probabilidad criminológica y de prevención para generar políticas públicas. Al regresar del corte, continuamos con las últimas gráficas y las conclusiones de este primer programa de enfoque directo al suicidio en El Salvador. Estamos conociendo a detalle el informe especializado de Save the Children en El Salvador con el apoyo del Ministerio de Salud para poder desarrollar este primer estudio exploratorio a nivel de la Red Pública Nacional de Hospitales y los hallazgos encontrados en 606 casos de personas que recibieron asistencia por casi suicidios consumados. Importante también conocer cuánto transcurrió de tiempo entre el evento y la asistencia en un centro hospitalario, porque esto también nos denota qué tipo de asistencia estamos encontrando en la red pública y también a usted, padre, madre de familia que nos sintoniza, que usted lo pueda tener pendiente. Como podremos observar en la gráfica, en el estudio está detallado que en menos de una hora el 55 casos para 36.2, de 1 a 2 horas que se tardaron, 36 casos con el 23.7, de 2 a 4 horas para recibir atención en la red pública, 21 casos con 13.8, de 4 a 6 horas, 14 casos para un 9.2%, de 6 a 8 horas 7 casos, de 8 a 10 horas 6 casos y de 10 a 24 horas 13 casos. De igual manera, la detección y registro de la idea franca suicida, 59.9 registrado en expediente clínico y 40.1 no existe en el expediente clínico. Esto también nos llama mucho la atención. Y finalmente, los mecanismos usados para suicidarse en este estudio en El Salvador: en primer lugar, ingesta de sustancias, envenenamiento 59.2, ingesta de medicamentos 42.1, sustancias psicoactivas, drogas 13.8, corte o punzada 9.9, desconocida 7.9, ahorcamiento, sofocación 1.30 y lanzarse de altura o vacío con el 0.70. Doctor, estas últimas 3 gráficas nos indican que hay una variación porque en estos casos no se consumó el suicidio. Por eso el ahorcamiento aparece con 1.7. Pero ¿cuáles son las técnicas más utilizadas en El Salvador para lo que personalmente he visto en mi experiencia es uso de sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, tengo el caso reciente de una jovencita de 15 años, va fácilmente a comprar veneno para curar el maíz y se envenena, ¿verdad? Y voy a aprovechar este caso, ¿verdad? Para también tiene que ver con el tiempo o sea, aquí no hay que perder tiempo nunca piensen que está manipulando, nunca piensen que no lo va a hacer, piensen mejor que es posible que esa persona está requiriendo ayuda pronta. Esta niña que se suicidó había dejado una semana antes una nota escrita diciendo que se iba a matar. Y los padres tuvieron acceso a esa nota y los padres, en lugar de consultar, lo que hicieron fue precisamente burlarse de ella, ¿verdad? Lastimosamente es algo muy doloroso, pero sucede por esto y por eso quiero felicitarte de nuevo. Tenemos que conocer mucho más el fenómeno del suicidio. Está cerca de nosotros, no esperemos que nos golpee. Debemos de educarnos todo, público en general. Esto no es
solamente el campo de los psiquiatras o de especialistas de salud mental, que quede claro, los psiquiatras y los trabajadores de salud mental tampoco van a sacar adelante este país con los problemas de salud mental tan graves que tiene. De ahí que tenemos que colaborar todos, ¿verdad? Tenemos que educar precisamente a las personas sobre el suicidio. Tenemos que divulgar estos temas mucho más como tú lo estás haciendo y te felicito, ¿verdad? Porque eres pionero en este sentido, yo así lo considero y espero que sigamos trabajando para sensibilizar a las personas, para sensibilizar de la carga emocional que no puede medirse en términos de dinero que ocasiona a esas familias y a los conocidos de las personas que se matan. La carga económica también es grande. Estaba leyendo en otros países más avanzados donde la salud mental tiene un presupuesto grandísimo. En Australia están preocupados hace un mes porque todos los problemas de salud mental le están requiriendo más de 200 millones de dólares diarios en gasto. O sea, el suicidio es un problema de salud pública y hay que abordarlo como tal y estamos involucrados todos. Doctor, sé que esta pregunta es muy complicada abordarlo en los pocos segundos que nos quedan para finalizar, pero ¿cuál debería de ser la ruta para potenciar la política pública de prevención del suicidio en El Salvador? Bueno, lo primero que yo voy a decir es de que la salud mental realmente ya es tiempo que se tome de una manera seria, ¿verdad? Cuando yo digo que se tome de una manera seria es porque no podemos estar hablando de solucionar los problemas de salud mental tan graves que tenemos en El Salvador con un presupuesto que es risible, ¿verdad? Que no es lo suficiente para las condiciones de salud mental que tenemos. Ese es lo primero. ¿Por qué? Porque nada va a servir planes, estrategias, leyes de salud mental si no se le da el presupuesto apropiado para hacer acciones de salud mental. Y yo me pregunto, ¿cuánto es el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud para la prevención de suicidio? ¿Verdad? ¿Y cuánto puede hacer con eso? De ahí que tampoco es cierto, no debemos de dejar solo con el Ministerio esto, pero lo primero es un buen presupuesto para salud mental y para suicidio, ¿verdad? Porque es importante, son vidas. Son vidas, recordemos el número de muertes anuales, compárenla con otras enfermedades crónicas, compárenla con las enfermedades infecciosas, con las enfermedades nutricionales, y van a ver la importancia que tiene ocuparse de esto, ¿verdad? Y lo otro, ¿verdad? No basta precisamente con tener esos dispositivos, tiene que haber una ley de prevención de suicidio que regule un montón de situaciones que pueden causar suicidio, como por ejemplo el manejo de las noticias por los medios de comunicación, por ejemplo el acceso a armas, por ejemplo, ahora cualquiera tiene acceso a armas, por ejemplo el acceso a las sustancias letales que ya vimos cómo se están envenenando, ¿verdad? Entonces requiere de un esfuerzo de todos, tienen que mezclarse todos los ministerios en este caso, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud asumir un papel rector y de coordinar acciones y de realmente construir realmente algo que una instancia que aglutine todos los esfuerzos. Porque el problema es que hay demasiadas cosas aisladas, acciones de salud mental aisladas que no se interconectan. De ahí que estamos por fomentar precisamente para la salud mental y la prevención del suicidio, que se establezcan redes de atención y que sirvan de contención precisamente, específicamente para la contención del suicidio, ¿verdad? Eso sería en términos generales lo que yo podría recomendar. Y lo otro, la escuela, hay que entrarle a la escuela. Doctor Carlos Acevedo Oliva, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación y por ilustrarnos de esta manera tan magistral sobre las conductas y sobre todo por su sensibilidad y su prevención para poder desarrollar estos insumos que sirvan y generen política pública en la prevención del suicidio. Quiero agradecer a Save the Children por su contribución, por su autorización para poder exponer en este medio de comunicación y en este programa Temas y Debates con Ricardo Sosa este excelente estudio. Reconocer también al Ministerio de Salud, al Hospital Psiquiátrico Nacional y todo su equipo multidisciplinario que están desarrollando un programa de prevención extraordinario a nivel de jóvenes. Un programa que va de los 3 a los 6 meses con diferentes etapas
que vamos a conocer más adelante en este programa, pero valga el reconocimiento para estas mujeres y hombres profesionales del Hospital Psiquiátrico y de la red del sistema público que están día a día luchando para ayudar en la prevención y el tratamiento de estas conductas suicidas. Regresamos el día de mañana con otro programa de esta serie, Salud Mental y Prevención del Suicidio en El Salvador. Bendiciones.